Buenos días, hermanos. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta mañana y quiero que usted abra Efesios, aunque lo hemos leído, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer de corrido hasta el verso 18. Efesios 6, 10 hasta el versículo 18. Miren lo que dice la palabra. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con toda la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El verso que hoy vamos a estudiar es el versículo 18 y quiero que usted le preste atención. Miren lo que dice la palabra. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez, voy a leer el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, hermanos, el versículo 19 y el versículo 20 son la práctica de toda la armadura de Dios, concluyendo con la oración. Fíjese lo que Pablo está por decir en el versículo 19. Y por mí, dice él, dice el autor de esta carta, a fin de que al abrir mi boca, se da cuenta, la espada del Espíritu, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador. Él está sufriendo una guerra espiritual, no con la carne, no con la sangre. Él está en cadenas. Lo tomaron preso solo por hacer algo bueno, predicar a Cristo, que con denuedo hable de Él como debo hablar. Estamos viendo toda la armadura de Dios ya en la práctica en el verso 19 y verso 20. Pablo tiene el cinturón, Pablo tiene las sandalias del Evangelio de la paz, Pablo tiene la coraza, Pablo tiene el escudo, Pablo tiene el yelmo y a fin de predicar la palabra, tiene la espada del Señor. Él está poniendo en el versículo 19 y 20 en práctica toda la armadura de Dios y hoy vamos a ver qué significa esta, aunque no está ligada figurativamente a la armadura de un soldado romano, vamos a decirlo hoy que es parte de la armadura. La conclusión, la cúspide de toda la armadura es la oración. Así que, hermanos, quiero citar lo que dijo un puritano llamado John Bunyan, así se llama. John Bunyan dijo: la oración hará que el hombre deje de pecar, o el pecado inducirá al hombre a dejar de orar. Y esto es cierto, yo lo he experimentado. Quiero hacerle una pregunta a usted que está hoy en esta mañana acá escuchando la palabra del Señor. ¿Cómo es que la oración fortalece al creyente, al cristiano, al convertido? ¿Cómo es que la oración lo fortalece firme ante los ataques de Satanás? Hermanos, no estamos yendo a la parte mística del ataque de Satanás con que se mueva una silla. No estamos yendo a la parte de ataque con que una sombra pasó. Bueno, podría suceder. Yo estoy hablando desde las semanas pasadas con ataque a argumentos, ideologías. El mundo tiene más ideologías que cualquier otra cosa. ¿Y dónde refutamos todas las ideologías para los que estamos en Cristo? Con la palabra. Esa es la guerra que juega el cristiano, con tu propia carne. Tu carne tiene un instinto de querer
pecar. Como un león quiere carne, así nuestra carne quiere pecado. Ahora escuche bien, la guerra para el cristiano son con las ideologías del mundo que entran y nos dicen, sí, ¿qué tanto es tantito? Yo puedo hacer esto, no pasa nada. Nuestra carne sucumbe con el sistema del mundo. Eso hemos dicho, no tenemos lucha con la gente, sino contra el sistema de este mundo. Recuerda Efesios 2, lo vamos a citar en un resumen en un momento más. Efesios 6:2 nos dice que estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Y estábamos bajo la potestad de un líder llamado Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Oiga bien, ese mundo es dirigido por él. Y número 3, Satanás. Él hace un ataque constante hacia la vida del creyente. Entonces, para hablar de la oración, le pido mucha paciencia en esta mañana. Esta es la primera parte, la oración. El tema de hoy es la oración. La serie que estamos estudiando es la armadura de Dios. El tema que hoy vamos a introducirnos es la oración. Ahora, para hablar de la oración, yo le pido mucha paciencia y le pido que tenga su Biblia física a la mano. En primer lugar, quiero que me acompañe, por favor, a tener su Biblia por un momento en lo que yo hablo. Busque la carta de Efesios, esa epístola de Efesios, por favor. Ahora, en lo que usted busca la cita, simplemente yo quiero empezar a decir lo siguiente. La palabra afirma que fuimos bendecidos por Dios con bendiciones sobrenaturales. Yo no dudo en eso. Usted no debe dudar de la palabra de Dios. Recuerda que hablamos de la armadura de Dios, la sexta pieza es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es infalible, inerrante, autoritativa, es confiable. 4 cosas que usted debe saber. Todos los autores que están acá fueron inspirados por Dios. Esa inspiración no es como la de un hombre. Usted, como le hemos mencionado, puede levantarse inspirado y escribir un poema, pero ese poema, con el paso de los años, tal vez nadie va a entrar quizás a su casa porque usted no es relevante para las futuras generaciones. Pero hermanos, estos hombres nos muestran que fueron no ellos los que estaban inspirados, sino Dios los inspiró a ellos, que lo que escribieron por inspiración de Dios, después de 1800 años, 1400, 1600 a 1800 años, llevó compactar todos estos libros para que esté hoy en nuestras manos. Fue tan relevante, fue tan sorprendente para el canon bíblico, para la Septuaginta, compilar todo y decir esto, vale la pena que los lectores sepan que un escritor nació hace 600 años, 1000 años atrás antes de Cristo, y resulta que aquel que estaba tan cerquita del nacimiento de Cristo escribió lo mismo. Diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes idiomas, ¿y qué creen? Diferentes también oficios. Unos eran reyes, otros eran simplemente criados, recuerda, otros eran eminentes, otros eran hijos como Gedeón, y Dios inspiró a esos hombres. Ahora, ¿por qué lo decimos? Usted tiene la armadura de Dios, es la espada, y no dudamos de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que fuimos bendecidos con bendiciones sobrenaturales. Ahora escuche la afirmación que debo hacerle a usted en esta mañana. Así como fuimos bendecidos con bendiciones sobrenaturales, también seremos atacados por enemigos espirituales sobrenaturales. Por cuanto nuestra bendición es espiritual, nuestro ataque será espiritual. Nuestra bendición es sobrenatural, nuestro ataque será sobrenatural. Es un ataque incesante, no hay alto al fuego. Todos los días, todo cristiano es tentado en su carne, tentado en sus pensamientos. No hay día que usted no sea atacado. Ahora, todos aquí ya sabemos que debemos para esto estar equipados de toda la armadura de Dios. ¿Por qué debemos estar equipados? Porque toda nuestra bendición es sobrenatural, espiritual.
¿Por qué debemos estar equipados? Porque nuestro ataque será espiritual, sobrenatural. Usted debe estar equipado con toda la armadura de Dios. Así que, permítame decir que el elemento final de la armadura de Dios, la cumbre, la cúspide, lo más alto, es la oración. Y quiero desarrollar en el por qué es lo más alto. Fíjese bien, este elemento final de la armadura de Dios, que es la oración, es un elemento al cual el cristiano se le instruye que podrá prevalecer. Solo orando podrá prevalecer contra todos los que vengan contra él en la oración. El cristiano solo podrá prevalecer si ora, si se mantiene orando. Ahora usted tiene dos opciones: uno, orar; dos, o desmayar. Para el cristiano es así, solo tiene dos opciones: orar o desmayar. Yo quiero creer que usted prefiere orar. Entonces, para entender la oración, para entender por qué es otro elemento de la armadura de Dios, aunque no está ligada a la parte figurativa de un soldado, vamos a entender que es un arma también. Entonces, para entender, tenemos que desarrollarnos a recordar todo lo que dice la epístola de Efesios. La epístola de Efesios, si usted lo recuerda, vamos a Efesios 1:3. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Quiero que usted responda. ¿En dónde? Escuche, la epístola de Efesios inicia en las alturas y en Efesios 6:18 termina de rodillas. Si usted quiere prevalecer en su vida como cristiano, debe recordar cómo son sus inicios. Bendito es Dios que me bendijo desde las alturas, y para que yo goce de esas bendiciones espirituales, prevalezco de rodillas. Bueno, usted ha leído, y me gusta mucho siempre leer Efesios 3:14, solo por mostrar por qué digo de rodillas. Creo que esto era una costumbre de Pablo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Se da cuenta? Usted va a ver por qué dobla sus rodillas. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro, dice acá en el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Y sigue avanzando. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Ahí es una oración. La epístola empieza en las alturas y termina de rodillas, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese ahora, en el capítulo 1, como acabamos de ver, en el versículo 3, para entender por qué tenemos que orar, tenemos que recordar que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. En el versículo 4, si usted lo puede ver, dice la Escritura que Él nos escogió en Cristo, según nos escogió en Él. Versículo 5, mire, en amor, Él nos ha amado, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Usted tiene hasta el versículo 5 ahora tres cosas. Usted es bendito en los lugares celestiales. En el versículo 4 tiene la parte: somos escogidos en Cristo para la gloria del Padre. En el versículo 5 ahora tiene la parte 3. Tenemos amor, somos amados en Él. Versículo 7, lea conmigo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué tenemos ahora en Cristo, hermanos? Perdón de pecados. Sepa cuál es su vida como cristiano: bendición, elección, amor, perdón de pecados. Si usted no entiende esto, no sabe por qué ir de rodillas. Ahora escuche esto. En el versículo 8, lo que dice la Escritura, y lo hemos estudiado por mucho tiempo, miren lo que dice la Escritura. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
que hizo sobreabundar en nosotros sus riquezas. Espiritualmente usted es muy rico. Recuerda lo que dice el libro de Mateo 5 en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Y está hablando de una pobreza material. No, los que reconocen su pobreza espiritual, porque ellos serán enriquecidos. Bienaventurados. Oiga, usted tiene que saber que es rico espiritualmente, pero todo empieza con reconocer la palabra. En el versículo 10, en el versículo 9, mire lo que dice la Escritura. Vamos al versículo 9, por favor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, vamos a ir brincando solo un poco para entender un poco la epístola. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ahí concluye todo lo que Él ha hablado. Ahora, quiero que pase conmigo al capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 1, empieza afirmando que nos demos cuenta que estábamos muertos. Muertos. Un muerto no tiene voluntad, no tiene decisión, es lo que queremos decir con voluntad. Un muerto no habla, hermanos. Un muerto no reconoce, un muerto no cree. Un muerto no puede hacer nada de eso. Y dice la Escritura, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Fíjese bien, Él nos dio vida. Usted tiene que saber la vida cristiana. Si usted ya fue salvo por Cristo, tiene que saber que usted no hizo nada. Él, por su gracia, le quiso dar vida a todos los que estamos acá. Mire lo que dice el versículo 2 ahora. Versículo 2 del capítulo 2. En los cuales anduvimos en otro tiempo, hablando del pecado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso significa estábamos bajo el liderazgo de Satanás. 3. Solo si usted quiere leerlo, yo quiero parafrasear el versículo 3, que vivíamos en los deseos de nuestra carne. Y ahí vimos la Trinidad satánica, el mundo, la carne y el diablo. Ahí están esos tres. Versículo 4, pero Dios que es rico, ahí aparece Dios. Pero Dios que es rico, ¿en qué, hermanos? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, el 5 nos dice lo que sucede. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Esto es la vida de un cristiano de verdad. Él no está muerto, él vive en Cristo. Probablemente algo le puede salir mal, puede haber muerte en algo material, tus finanzas, algo particular en tu familia, se está apagando el amor en tu matrimonio, probablemente con tus hijos, caíste en la rutina, pero no estás derrotado, porque tienes a Cristo. Esa es la victoria. Recuerda lo que hemos leído en 2 de Corintios, capítulo 2, 14. En Cristo siempre vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dice ahí. En Cristo siempre iremos, nunca vamos a conocer derrota. Si usted está en Cristo, usted sabe que siempre tendrá la victoria. Ahora, hermanos, miren lo que está diciendo el versículo 5, que nos dio vida. Ese es el punto. Usted debe recordar su vida en Cristo. Vamos al versículo 6. Nos resucitó. ¿De qué manera? Nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, mire, nos rescató para mostrar su gloria en los siglos venideros. Hermano, escucha bien esto, tú que estás sentado aquí y crees fielmente en Cristo Jesús, que Él es Dios, el Hijo de Dios, y vino a pagar el pecado que nosotros cometimos, nos ha justificado, santificado y nos va a glorificar. Escucha bien esto, nuestro final no es trágico, nuestro final no es esta tierra, nuestro final, escuche lo que dice el versículo 7, nos rescató para mostrar su gloria en los siglos venideros. Nos va a exhibir como los que triunfaron porque creímos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos al versículo 8, este versículo que tanto nos agrada. Versículo 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe no es de nosotros, también es un regalo de Dios, es don de Dios. Tanto
La salvación es un regalo y para que usted sea salvo necesita creer, necesita fe. ¿Y sabe qué? Aún la fe con la que usted creyó, Dios se la dio. La fe para creer es un regalo. No todo el mundo va a creer. Hay ateos, hay agnósticos, hay personas que niegan rotundamente la existencia de Dios. Yo no discrepo con ellos. Simplemente puedo decir doctrinalmente, bíblicamente y en paz, a usted Dios le quiso dar la fe como regalo para creer en Él. Y si alguien no cree, Dios no le ha dado la fe. Ahora, esto no es una justificación, esto es teología, es doctrina, esto es apologética, esto es defensa de la fe. Simplemente a nosotros Dios nos quiso dar fe para creer en Él. Yo no le mandé un mensaje a todos los que están sentados, vengan a las 10 de la mañana, no, algunos son nuevos. Si tú estás aquí fue, bueno, uno, gracias a la invitación de alguien, pero también Dios quiso que escucharas esto en esta mañana. Usó a alguien. Dios quiere particularmente, y número uno, que tú estés hoy sentado aquí escuchando este sermón. Ahora, vamos al versículo 9. Miren lo que dice, vamos a entenderlo. No por obras, no eres salvo por dinero, porque vayas a hacer ayuda comunitaria, darle dinero a los pobres. Eso es algo que es consecuencia de haber sido salvo. Pero para la salvación no es por obras. Versículo 10, miren lo maravilloso, lo que dice el verso 10. Somos una obra maestra de Dios. ¿Sabe para qué? Para hacer sus obras. Estoy parafraseando el versículo 10. Somos su obra maestra para hacer sus obras en esta tierra. Vaya conmigo hasta el versículo 13. Vamos a cambiar ahí un poco el tema. Y en el versículo 13 nos dice que fuimos hechos cercanos los que estábamos lejos. ¿Quiénes estábamos lejos? ¿Y lejos de quién? Uno, lejos de Dios. ¿Quiénes estaban hechos lejos? Los gentiles, dentro de ellos nosotros. Él nos acercó por la muerte de Cristo, nos reconcilió. Estoy yendo rápido porque todo esto ya lo estudiamos. Y todo lo que estoy diciendo es para concluir en la oración. Alguien que no ora no agradece todo lo que Cristo hizo por él. Si estamos hablando ahora, versículo a versículo, es para que usted comprenda todo lo que Cristo hizo y por qué usted debe concluir en la oración sus días. Sus noches, sus mañanas, ¿por qué las debe iniciar en oración? Ahora, vamos, vaya conmigo al versículo 19. Somos miembros de la familia. Versículo 19, ya no somos extranjeros, todo lo demás, y termina diciendo, ahora sabe que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es usted para Dios en este momento? Recuerda, estábamos muertos, nuestro líder era Satanás, separados de Dios, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué somos? Conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Ahora usted está tan cerca de Dios. Usted está tan cerca de Dios solo por la fe. Usted está tan cerca, dijo Carlos Spurgeon, de Dios como de una oración. Cuando usted ora, usted sabe, es como hablar con una persona, pero esto es fe, Señor, sé que me oyes. ¿Sabe por qué muchas oraciones no son respondidas, hermanos? Porque la gente no cree que Dios le oye. Cuando usted ore, crea que Dios le escucha. Hace unos días tengo un testimonio, no hace unos días, allá hace algunos meses, orábamos con una persona que se congrega acá y decía, tengo la necesidad de contratar a alguien. He contratado en el pasado, han quedado mal, estoy decepcionada, pero también cargada, quiero ayuda. Y le dije, ¿qué quiere? Porque usted tiene que saber qué pedir para recibir. Bueno, dijo, con que la persona sea soltero, soltera, y la persona tenga suficiente tiempo para atender en los horarios que yo no puedo. ¿Pero qué más? Usted diga qué más. No, pues con eso es suficiente. Bueno, agréguele, le dije yo, que sea cristiana. Y bueno, si Dios quiere, pues que lo haga. No, pida con fe. Después, apenas en la semana que estamos concluyendo, me manda un mensaje como testimonio y me dice, yo pensaba que era demasiado exagerado, pero ¿qué cree? Yo le decía esa frase a la hermana, pida a Dios creyendo que le escucha. Y me dijo, Dios rebasó mis expectativas, hizo todo y la persona que contratamos es cristiana. Y estoy sorprendida por Dios. Bueno,
Esa es la realidad, hermanos. Tenemos un Dios que se comunica con su creación. La pregunta es, ¿qué tan en serio nos tomamos el medio que es la oración? Este es un medio para que usted se comunique con los que quiere comunicarse del otro lado. Bueno, como un medio, eso es la oración. ¿Qué tan en serio toma usted la oración? Ahora, para creerme la oración, tengo que saber que ya soy cercano a Él, conciudadano con Cristo y miembro. No tengo que ir al pastor para que Él le diga a Dios porque yo, congregante, estoy lejos. No, usted, todos los que creen en Cristo, porque Él derramó su sangre para perdón de sus pecados, están tan cerca de Dios como de una oración. Ahora, miren lo que dice el versículo 21. En resumen, somos un edificio. Versículo 22. Somos el templo en el que Dios vive. Usted lo puede leer de corrido. Ahora, capítulo 3, versículo 6. Dice la Escritura, leamos juntos el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros. ¿Se da cuenta? Antes los gentiles no eran nada, ahora son conciudadanos, son hechos cercanos, y no solo eso, conciudadanos, y no solo eso, sino familia y miembros del Señor. Ahora, miren lo que nos afirman aquí. Sigue avanzando la doctrina. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, hermanos. Somos participantes. No solo somos hechos cercanos y miembros, ahora participamos de las mismas promesas que el Padre le hizo a Cristo, usted participa también. Maravilloso, ¿no? ¿Esto no le alegra a usted en esta mañana? Bueno, yo me gozo y le animo, le invito a que usted se goce. Vaya al versículo 10, capítulo 3, verso 10. ¿Sabe para qué nos dieron eso a los gentiles? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Todas las promesas que te hicieron, todas las riquezas que te dieron, todas las bendiciones que hicieron hacia ti, escuche, sean dadas a conocer por medio de ti. ¿A quiénes, hermano? Léalo ahí. A los principados y potestades, ¿en quién? ¿En qué lugar? En lugares celestiales. Hermano, recordemos, la lucha no es con carne y sangre, es todo espiritual. Tu vida tiene que declararle al ambiente espiritual pecaminoso que tú, cuando nadie ve, sigues en santidad. No solo cuando la esposa no ve, o ve, no solo cuando mis hijos están, no lo voy a hacer. Esa es la vida de un cristiano. Aun cuando nadie ve, tu iglesia, vas a declarar a los principados y potestades que a ti te fueron dadas las bendiciones, que a ti te escogieron antes de la fundación del mundo, que a ti te amaron, a ti te predestinaron, a ti te hicieron hecho cercano, a ti te hicieron promesas. ¿Recuerda todo lo que hemos hablado? Tú en los principados y potestades, en regiones celestiales les declaras, yo soy hijo de Dios. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Verso 16. Mire lo que dice, capítulo 3, verso 16. Para que les dé. Ahora Pablo ora y dice, oro que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo va a ir aterrizando a una cosa. Hay una realidad. Sigues teniendo carne. A ti que te bendijeron espiritualmente, te predestinaron desde los lugares celestiales para llegar a su gloria, aunque vas a venir a la tierra, a ti que te aman, a ti que te dieron las promesas, a ti que ya estás cerca del Padre, Pablo ora y dice, sé fortalecido porque todavía tienes carnita. Ser fortalecido para que prevalezcas, porque tú eres el que vas a declarar a los principados y potestades quién es Dios, un Dios santo. ¿Me doy a entender o no, hermanos? Ahora avancemos, por favor. Miren lo que dice el versículo 17. Él ora esto, que por el Espíritu seamos fortalecidos en el hombre interior, 17, para que Cristo habite, ¿en dónde? En nosotros,
¿Por qué? Porque esta carnita es tremenda. Mejor no habite tu carne, que habite Cristo por la fe en tu corazón, a fin de que, ya no volviendo atrás, sino ahora arraigados y cimentados en amor, sigue diciendo el 18, conozcan la altura, longitud, anchura y lo profundo del amor de Cristo. Y miren lo que sigue diciendo la Escritura en el versículo 20, capítulo 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oiga, Él puede hacer más de lo que imaginamos. ¿En qué sentido? Espiritual. Puede hacer más de lo que tú estás pudiendo en tu carne. Por eso dice, oro que seas fortalecido en el Espíritu. Puede hacer mucho más en ti. No lo olvide, todo lo que estamos mencionando es para llegar a la oración. Ahora, capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Se nos llama ahí en el capítulo 4, desde el versículo 3 al 16, ¿sabe a qué se nos llama? A actuar de esta manera santa, una manera correcta, una manera digna. No tengo el tiempo para leer capítulo 4, verso 3 hasta el versículo 16, pero sí quisiera que lea conmigo un poquito de lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Pero eso en el Señor les ruego que anden como es digno. ¿De qué? Que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y ahí nos dice con humildad, mansedumbre, paciencia para soportarnos unos a otros en amor. 3, solícitos en guardar. Ahora nos habla de que hay una unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. 4, se nos dice que ahora a todos los que nos predestinaron, nos amaron, nos bendijeron desde las alturas, a todos los que nos acercaron, nos hicieron promesas, a todos los que han de ser salvos. Escuche bien, nos dicen en el verso 4, ustedes manténganse unidos. ¿A quiénes? A los que yo salvé. ¿Saben de qué manera nos quieren ver? Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza a la que fuimos llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese bien, se nos manda a vivir en integridad. ¿Quiénes? Todos los que fuimos llamados. Vamos a avanzar hasta el versículo 17 ahora. Ahí se nos pide que ya no vivamos como los mundanos. Mire lo que dice la Escritura. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No lo olvide, estamos haciendo todo esto para llegar a un embudo, y ese embudo nos va a llegar al final, nos va a llevar al final, es la oración. ¿Cómo puede un cristiano que ya fue bendecido, escogido y todo lo que hablamos, que ya no ande como los del mundo, que andan en la vanidad de su mente? ¿Cómo puede? La oración. Avancemos. Versículo 23. ¿Sabe qué se nos pide? A diferencia de ya no andar con el mundo, ahora se nos pide en el verso 23. Renuévense en el espíritu de su mente. Esto solamente se puede con la palabra y la oración, hermanos. Mire lo que dice el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, y usted ya vio quién es el que ha creído en Cristo desde el capítulo 1, 2 y 3. ¿Se da cuenta? En la justicia, santidad de la verdad. ¿Cómo debe andar un cristiano? Justicia, en justicia, en santidad de la verdad. Capítulo 5, por favor. En el versículo 1, ahora se nos manda, sean imitadores de Dios como hijos amados. Podemos imitar a Dios solo leyendo su palabra, viendo a Cristo. Él es la gloria, la imagen del Dios vivo. Número 2, con la oración. Ahora, vamos a avanzar un poco. Mire lo que dice el versículo 2. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí el mandato es anden en amor.
Vamos a ir hasta el versículo 8. Dice la Escritura, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Maravilloso. Anden como hijos de luz. Vamos al versículo 15. Dice la Escritura, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios. Ahora el que está en Cristo, ¿qué es? Un sabio por la Escritura. Un versículo más, verso 18, leamos juntos. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, borrachera. Antes, sean llenos del Espíritu. Ahora, ¿por qué quiero concluir con el 18? Porque en el versículo 18 tenemos el poder del Espíritu Santo para toda relación. Oiga, literalmente toda relación. Tu relación con tu esposa, tu esposo, tu familia, con tu trabajo. Usted recuerda, si usted quiere ir rápidamente, en la Biblia física le va a aparecer, capítulo 5, verso 21, en la parte de arriba, dice, sométanse los unos a los otros. Le hablan a los maridos, a las esposas. Capítulo 6 le hablan a los hijos, obedezcan a los padres. Padres, no exasperen a los hijos. Y luego ahí, en el versículo 5, le hablan a los empleados, en palabras actuales, a los siervos, dice ahí, a los esclavos, a obedecer bien a sus amos. Y a los amos, a los patrones les dicen cómo vivir. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? El versículo 18 nos da la clave y nos lleva al poder del Espíritu Santo para toda relación. Y finalmente llegamos al capítulo 6, versículo 10, que no lo vamos a leer porque lo hemos estudiado ya por un mes y medio. Póngase toda la armadura de Dios. Bien. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 9, tenemos todas las cosas que necesitamos para la piedad en la vida cristiana. Ahí están todas las cosas que un cristiano debe mostrar. Si no las muestra, puede estar aquí en un culto, pero aún no ha conocido a Cristo. ¿Me doy a entender o no? Puede ser un simpatizante, sentado acá, con respeto, no se ofenda, calentando una sillita, pero no es cristiano todavía. Ahora, esto no es moralismo, no es legalismo, hágalo, no. Esto es invitarlo a una vida en dependencia del Espíritu Santo. Ahora, si usted no vive una vida en dependencia del Espíritu Santo, ¿sabe qué me dice su examen? Usted no está orando. Es sencillo. Usted puede ser un buen estudioso de la teología y de la doctrina, pero no es un verdadero cristiano, o al menos no completo. Tengo un punto que decir en un momento más. Así decir, sobre confianza espiritual. Ya sé que fui bendecido, escogido, amado, predestinado para llegar al final seguro. Cristo ya pagó, Cristo no me quita la salvación. Bueno, ya sé todo. ¿Y sabe qué? Caemos en una sobreconfianza espiritual. ¿Recuerda lo que afirmábamos de la armadura de Dios? Solo acompáñeme un momento al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Verso 14. Sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Yo le quiero afirmar a usted una cosa. Cuando usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted fue vestido de toda la armadura de Dios. Óigalo bien. Cuando usted recibió a Cristo
como su Señor y Salvador, usted fue vestido de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Él es santo. Cinturón de la verdad es ata todos los cabos sueltos en tu vida. Él anduvo en santidad. 2. Las sandalias del Evangelio de la paz. Él hizo la paz mediante la muerte de cruz. Clavó el acta de decretos que eran contrarios a nosotros. Por lo tanto, Él es nuestra paz. Dese cuenta, Él es nuestro cinturón, Él es nuestro calzado. La coraza, ¿qué hace la coraza? Protege los órganos vitales. Ahora, de justicia, Él, al derramar su sangre, imputó su justicia al que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en Él, en Él. ¿Qué significa eso? La coraza de justicia significa que Cristo es la justicia en nosotros de Dios, pero también hay una justicia impartida. Así como Él anduvo, y ahora leímos Romanos 13, versículo 14, vístanse de Él, hagan las obras que Él hizo, eso es justicia impartida. 4, ¿qué significa la palabra yelmo? La salvación, Él es nuestra salvación. 5, el escudo de la fe. ¿Qué hizo Él? Con la palabra de Dios confrontó todo. Él es la palabra de Dios viva y eficaz. Él es nuestra palabra. Ahora, 6, la espada del Espíritu. ¿Sabe bien? Él es el verbo que se hizo carne. Ahora Juan 6:65 dice, mis palabras son vida y son espíritu. Si usas mis palabras correctamente, vas a andar en la voluntad del Padre. Cuando usted creyó en Jesús, usted fue vestido de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿cómo usted puede mantener esa armadura? Versículo 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo. El punto que yo quiero llegar es que a veces caemos en una sobreconfianza espiritual. Ya sé que Cristo lo ha hecho todo. Pero esa sobreconfianza espiritual es un pecado, hermanos. Usted tiene que recordar que somos humanos, hay pecado en nosotros, operamos en los principios de los deseos de la carne aún, en los deseos de los ojos, operamos en la vanagloria de este mundo aún, por tener esta carne. Usted debe de orar. Aunque somos nueva creación, estamos encarcelados en esta carne. Por eso Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará? Estamos encarcelados a este cuerpo. Cuando todo está en su lugar, hablando de la armadura de Dios, en el versículo 18 se nos dice que llegamos a la culminación, orando en todo tiempo. Ora en todo momento en el Espíritu. Eso es lo que significa eso. Ora en todo momento. Yo quiero afirmar algo, o algunas cosas. Todos podemos caer en pecado. Todos podemos dañar a otros. Todos podemos hacer cosas incorrectas. Y Satanás lo sabe y usa todo para hacernos caer. En primera, usa tu carne. Tu mente la empieza a usar. Por eso necesitamos una sumisión constante en la oración a Dios. Porque Satanás es astuto. Usted necesita una sumisión constante en la oración a Dios. Ahí, hablando en todo tiempo con Él. Y este es el punto. El peligro del que yo le hablaba en los cristianos es que tenemos esa sobreconfianza espiritual, sabemos doctrina, sabemos teología, estamos satisfechos con la doctrina y eso es correcto, lo afirmo. Estamos satisfechos con la teología y eso es correcto y lo afirmo. Y la pasión constante y poderosa de Dios puede desaparecer. Ya no está presente en las vidas. Y eso es pecado, eso es peligroso. Podemos tener, y lo digo por mí en primer lugar, toda la doctrina como conocida, textos memorizados, ubicar citas, puedo aconsejar, pero si ya no hay oración en mi vida, hermanos, puedo ser un buen consejero, pero ante el ataque pecaminoso de Satanás, aunque sepa doctrina, no voy a estar firme. ¿Cómo puedo estar firme a pesar de la teología y de la doctrina? Fuerte, orando en todo tiempo. Entonces,
Simplemente quiero decir que hay un clímax final en la parte de Efesios 6:18. Para cerrar, el apóstol Pablo, ahí en el verso 18, nos hace un llamado a la oración. Oiga esto con atención. La oración es el aliento de vida para el cristiano. Hay una cita que cómo me gusta leerla. Si usted me ayuda, lea conmigo, por favor. Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. No está en el sermón, pero quiero dar un testimonio de mi vida. Yo quiero mostrar que en mi vida uso lo que el apóstol Pablo por revelación de Dios escribió. Y él dijo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano, es asombroso. Usted a veces va a desvelarse y le va a decir a Dios, se levanta y Señor, ya no puedo. Pero tú me creaste con este propósito y el propósito trae las fuerzas consigo. Y las fuerzas consigo solo las puedo pedir en la oración. Yo no puedo ser un pastor para toda esta gente y para todos los que me piden ayuda si no vengo a ti. Ese es el ancla de Dios para nosotros. Bueno, tú ya tienes doctrina, teología, la conoces, puedes ir a todo mundo, pero te vas a cansar. ¿Y sabe qué? Ese cansancio Dios lo permite. Ven a mí en la oración para que sigas trabajando poderosamente, aunque estés cansado. Ese consejo se lo doy a usted. Tómelo. Usted no tiene excusa de decir, ay, estoy muy cansado, no voy a ir. Hermanos, Dios lo sabe y esto no es alabanza propia o mía. Usted no sabe cuántas veces, en todos los sentidos de la palabra, he subido enfermo a predicar aquí. Y no puedo decir, ay, me quedo en mi casa. Puedo poner a otro a predicar. Claro, pero Dios lo sabe. Y no solo me refiero al culto. Hay visitas, hay muchas cosas que hacer. Y no ponemos nunca el pretexto, no lo puedo por esto. Él, su poder en nosotros, actúa poderosamente. ¿Quieres experimentar ese poder? Ora. Hoy yo hacía eso allá, Señor, siento que mis pulmones no tienen fuerza. Dame fuerzas, hermano. Yo me levanté después de orar y sentí como vino un gozo, una fuerza. Eso solo Dios lo puede hacer. Tú debes experimentar esa fuerza en tu vida. ¿Cuándo lo vas a lograr experimentar? Solo en la oración. Solo de rodillas. Entonces, quiero afirmar que la oración es el aire que respiramos. El creyente debe vivir en actitud de oración. No solo sentarse y saber más doctrina que lo afirma usted, el conocimiento. Dice la palabra, mi pueblo se pierde por falta de letra, por falta de conocimiento. ¿Es necesaria la letra? Sí. Más letra, mejor usted se comunica con Dios. Ya no va en sus fuerzas, en sus palabras. Más Biblia tiene usted en su mente, más Biblia ora usted a Dios. Más promesas bíblicas le presenta a Dios y le dice, Señor, tu palabra dice. La palabra le da osadía para presentarse ante Dios. No para regañarlo, no para acusarlo. Mira, Dios, tu palabra dice. No, la palabra de Dios le da fuerzas a usted para ir a Él y decirle, Señor, tus promesas están escritas. Por favor, atiende a esta persona que clama y le has dejado un testamento escrito que tú dijiste y tú lo harás, porque no eres hombre para mentir, ni hombre para arrepentirte. ¿Sabe? Entre más Biblia usted tiene, mejor ora. Pero entre más Biblia usted tiene y no está orando, usted cae en una sobreconfianza doctrinal. Entonces, con esto quiero avanzar. El creyente debe vivir en actitud de oración. Siempre. En un momento más voy a hablar qué es esa actitud, cómo se ve la actitud. Pero bien, usted ha escuchado de los cetáceos, ¿verdad? Las ballenas, delfines, todos esos peces se han adaptado a vivir bajo el agua.
pero en algún momento tienen que subir a la superficie, tomar aire y volver a bajar. Todo cristiano, todo pastor, todo líder se sumerge en la teología, en la doctrina, en la palabra, vive, está nadando, pero tiene que subir a la superficie para tomar aire. O sea, esto es orar para volver a llenarse de aire, de aliento de vida, para seguir en la superficie. La oración para muchos cristianos podría ser opcional, pero aquí en el versículo 18 de Efesios es la culminación de todo, está encima de todo. Lea conmigo otra vez, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. Oiga, ahorita vamos a ver las declaraciones, la frecuencia de la oración. Ahí está, no hay nada que ahondar, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia? Orando en todo tiempo. ¿De qué manera? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en la oración con toda... ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma? Perseverancia y súplica también por los santos. Uno por usted, también por los santos. Entonces, dése cuenta que es como culmina el apóstol Pablo. Por eso hemos dicho prédica expositiva. Pablo inició de una forma en las alturas, Pablo está terminando de rodillas. Tú que eres bendecido, amado, predestinado, seleccionado, las promesas fueron hechas para ti, te reconciliaron, estás hecho cercano a Dios. Tú que ya no andas como los del mundo en la vanidad de su mente, tú que ahora tienes el Espíritu de Dios y puedes sostener relaciones con las personas en la sociedad, tú a ti que te fue dado todo esto, se te pide que ores en todo tiempo. Espero que este mensaje esté siendo claro, hermanos. Ahora, fíjese, no es opcional, no es opcional. Voy a mostrar rápidamente algunos versículos que puedan aumentar más la veracidad de la palabra en todo tiempo. Voy a ir rápido, Lucas 21:36. Fíjese bien, Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, estas son las palabras de Jesús, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y cómo inició sus palabras Jesús en este versículo? Velen pues en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos. Ahora, otra cita más. Vamos a leer Hechos 6:4. Si usted solo quiere escucharlos, anote los versículos porque voy a ir rápido. Hechos 6:4 es breve, dice: los apóstoles dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Persistiremos en qué? ¿Cuál es el trabajo de un anciano, de un pastor? Orar, persistir en la oración. Hechos 10:2, hablando de Cornelio, la parte A del texto dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo. La parte B es: y oraba a Dios siempre. Mire quién era Cornelio y por qué pasó lo que pasó. Oraba a Dios siempre. Dese cuenta cómo la vida de un verdadero cristiano. Pablo en Romanos 12:12, miren lo que dice. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Todos los versículos que estoy diciendo es para afirmar lo que Pablo está diciendo en Efesios 6:18 y también para decir que la oración no es opcional para el creyente. Dese cuenta. Ahora, una cita más, Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, el famoso Filipenses 4:6. Por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Primera Tesalonicenses 5:17.
El famoso Primera de Tesalonicenses 5:17. Versículo muy pequeñito, memorícelo por favor. Orad sin cesar. Oiga, ahí está. Oren sin detenerse. Si alguien dice, me cuesta memorizar los versículos, bueno, aquí le damos una buena opción para memorizar. Y finalizamos lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuál era la frecuencia de Pablo para orar? Noche y día. De hecho, Lucas 18, Jesús da una clave ahí. ¿Acaso Dios tardará en responder a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Les digo que no tardará, sino que pronto les responderá. Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, ¿hallará fe en los hombres? ¿Cuál es la frecuencia? Día y noche. Concluyo con esto, hermanos. Concluyo. La idea aquí es constancia. Orando en todo tiempo. Constancia. Perseverando en ella. Constancia. Esto es un patrón de vida, hermanos. La oración es un patrón de vida. Usted para tener energía tiene un patrón. Tiene que alimentarse cuando desayuno, cuando comida. Y algunos no cenan, pero en su mayoría sí, cenan. Esto es un patrón para el cristiano, día y noche, día y noche. Alguien nos ganó en el Antiguo Testamento, Daniel, el profeta, oraba 3 veces al día. Qué bueno si usted puede imitar esa fe. Si usted tiene tiempo, ore 3 veces al día. Pero al menos Jesús dijo día y noche. Pablo dice, me acuerdo de ti en mis oraciones cuando oro de día y de noche. Esta es la frecuencia del patrón de la oración para un cristiano. La oración no simplemente es una orden para usted. Escuche, la oración es un tiempo donde dejamos el corazón abierto a Él. Cosas básicas como decirle, Señor, vengo cansado. No tengo fuerzas, la verdad me siento adolorido de la espalda, me duelen mis pulmones. Y también, Señor, bueno, ahorita sigue otra actividad y honestamente no quisiera seguir. Pero ¿me puedes dar las fuerzas? Cosas muy básicas. Señor, me enojé con mi esposo, esposa, con el vecino, el hermano. Eso es la oración. Es un tiempo de dejar el corazón abierto a Él. Él lo conoce todo. Usted no puede ocultar nada. Sea honesto con Dios. La oración trata de estar consciente de Dios. Estar conscientes de Dios. En este sentido, ¿cómo ve la vida? ¿Cómo usted ve la vida? Literalmente la vida. Desde que amanece hasta que anochece. ¿Cómo usted ve la vida con referencia a Él? Fíjese, ¿cómo ve usted los eventos buenos y malos de la vida? ¿Cómo lo relaciona con Dios cuando ora? Cuando ve el bien, da gracias. Señor, me aumentaron el salario. Gracias. O usted no lo ora. Señor, hoy pude ver a una persona que quería ver, aún por eso. Gracias. ¿Cómo reacciona usted cuando ve el mal? ¿Cómo reacciona en su oración? Señor, no me pareció ver a mi vecino, cómo le gritaba a su esposo, su esposa, cómo le pegaba a sus hijos. Señor, ore. Se oían hasta acá los gritos. Pero no me gustó cómo mi familiar actuó conmigo. La oración no es un momento que espera, es la vida que usted vive. Usted no está esperando que llegue la noche para orar. También es la vida que usted vive. ¿Qué significa orar sin cesar? Va en el coche, ora. Se bajó del coche y diga, gracias Señor, ya llegué con bien. Aunque todo el mundo está en el bullicio, usted baja y en su consciente dice, Señor, gracias porque me trajiste con bien. Hola,
Saluda a usted. Señor, ya nos vamos, guárdanos en el camino. Señor, tengo que hacer la siguiente actividad, dame la sabiduría. Estoy saliendo de una, voy a entrar a otra. No es el momento que espera. Es la vida que usted vive. Comunión con el Señor. Es una vida consciente de Dios. Eso es la oración. La oración es la actitud perseverante. Aun cuando pasan cosas que no entendemos, ahí es donde debemos orar perseverantemente. Y en resumen, la oración es: Dios, glorifícate a ti mismo. En el pasado hemos dicho una frase referente a la oración. Cuando Dios es glorificado, el hombre es beneficiado. Antes de usted correr a todas las palancas humanas que tenga, necesito dinero, voy a ir a pedirle. Antes de ir a todos sus medios terrenales, primero cálmese y arrodíllese. Eso glorifica a Dios. Dios en su presencia dice: wow. Él califica eso, Él valora eso. Pudiste correr a otro lugar y seguro que te lo daba, pero viniste a mí. Es momento de glorificarme en ti. Es momento de mostrar mi gloria en ti. Dios quiere que tú ores. Glorifícalo a Él, porque es la única manera en que puedes ver que Dios, al ser glorificado, tú fuiste beneficiado. Hablemos de una enfermedad en breve. Te dijeron: ya no hay cura, no hay ciencia que sane esto, ni medicina. Usted oró y dijo: Señor, tú eres el único. Usted va y se hace estudios. Oiga, no tiene nada. ¿Qué hizo? Díganos. Usted dice: esto fue Dios. La oración glorifica a Dios cuando usted es beneficiado. Usted dice: pues ya me habían dicho todos que no se podía. Eso glorifica a Dios. Y Dios dice: ¿viste que fui yo? Porque no lo pudo hacer otro. Si usted no ora, no puede recibir ningún beneficio espiritual. Padre, te damos gracias. Hemos aprendido todo esto. Desde el capítulo 1 es una carta maravillosa, Efesios. Dicho sea de paso, hemos concluido el estudio de Efesios. Señor, tú nos vas a decir qué otra carta hemos de estudiar en esta iglesia. Y yo me siento muy contento, Padre. Fue casi más de medio año predicando Efesios y nos diste una bendición.